en el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, en la Subsecretaría de Cambio Climático en el Ministerio del Ambiente y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Entonces, damos paso a la conferencia de Diego, que nos va a compartir sus experiencias en estos temas. Muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias, Hugo, por la presentación. Ahora les comparto la presentación. Acá. Muchas gracias. Bueno, desde el Instituto de Investigación Geológico y Energético, es un honor aquí participar en este tipo de iniciativas que las viene organizando directamente la parte de la ESFO de la Escuela Politécnica Nacional. Estoy muy agradecido por su invitación y hoy lo que nosotros queríamos compartirles, de cierta manera, es una introducción a lo que tiene que ver con las energías renovables no convencionales. Vamos a hablar un poco más sobre lo que tiene que ver la biomasa, geotermia, mareomotriz, la energía solar, la energía eólica. Y aquí lo que vamos a generar tal vez más que únicamente teoría o soluciones, tal vez dejar un poco de inquietudes con la idea de que ustedes puedan tener tal vez un poco de herramientas y puedan salir e investigar un poco más sobre lo que actualmente o a nivel internacional se encuentra desarrollando, sobre todo en el ámbito de fusión nuclear, que es una temática, se podría decir que es una energía renovable que actualmente no es para nada convencional y que es una iniciativa que se lo viene manejando a través de muchos países a nivel internacional. Después de ello, introducirnos un poco de lo que tiene que ver con las energías renovables en el mundo y las oportunidades que tenemos nosotros actualmente en el Ecuador. Voy a introducirme un poquito la parte de biomasa. Como temas de biomasa, lo que nosotros conocemos es toda la materia orgánica. Por lo general, lo que se trata de utilizar más es la materia orgánica que tiene de diferentes tipos de residuos, los cuales a través de diferentes tipos de procesos podemos obtener combustibles, ya sean gaseosos, líquidos o sólidos, los cuales los podemos utilizar desde nuestras propias hornillas o desde nuestra propia cocina, así como lo que podemos tener para utilizarlo para generación eléctrica y utilizarlo tanto para nuestro propio consumo y ya para generación eléctrica de gran escala con motores de generación térmica. Entonces, un ciclo de producción muy básico como las ideas generales de qué es de cómo se compone. En cierta manera tenemos la biomasa o el combustible que no es totalmente tratado, que puede provenir de cierta manera de residuos, sobre todo muchos residuos de lo que tenemos en la parte de agricultura o en algunos otros sectores. Se realiza una preparación del combustible para todo ello llevarlo a un gasificador, el cual se puede condensar y obtener diferentes tipos de combustibles líquidos, donde este tipo o diferentes tipos de combustibles los podemos utilizar en un motor de combustión interna y buscar la generación de electricidad, ya sea a gran escala o pueda ser para utilizarlo con generaciones de pequeña escala y tranquilamente, o inclusive podemos utilizarlos en motores de combustión que pueden ser utilizados en el ámbito de transporte, como en muchas ocasiones se ha producido el etanol para utilizarlo ya en el transporte con vehículos con motores de combustión interna. Una de estos tipos de iniciativas que se tienen aquí en el Ecuador se conoce como el sistema híbrido Isabela. Se encuentra instalado en Galápagos. Se compone de un parque fotovoltaico de 952 kilovatios. Tiene una capacidad de biodiesel con una capacidad térmica actualmente instalada de 1.625 kilovatios. Tiene un almacenamiento de energía a través de baterías que son 660 kilovatios. Aquí se utiliza el aceite de piñón que actualmente es producido en Manabí, el cual es transportado a las Islas Galápagos y se lo utiliza directamente en la combustión en los motores térmicos para estabilizar lo que sería la entrega de la energía a la red en la isla Isabela en Galápagos. Este es un proyecto que es muy interesante por lo que tiene y se encuentran interactuando, lo que podríamos decir, diferentes sistemas de generación renovable no convencional. Cabe recalcar que en la isla Isabela solo tenemos este tipo de generación, no podemos tener otros sistemas que puedan estar interconectados entre islas por las distancias que estas tienen entre sí.
Entonces, de cierta manera se le conoce como un sistema aislado y este sistema híbrido en cierta manera es muy interesante para tanto su estudio y también para la generación y la estabilidad en la generación en la isla y el recurso de lo que se puede tener como generación eléctrica en Isabela. Un poco como introducirnos a la parte de geotermia. Actualmente, todo lo que nosotros podamos tener, como el calor que proviene del interior de la Tierra, así es lo que nosotros podemos utilizarlo. Actualmente se lo utiliza mucho, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Chachimbiro, las piscinas de aguas termales de Santa Agua. Tenemos aquí un sector de Chalpatán, y tenemos unas actividades como el volcán Ailalao y tenemos la zona de Chacana que podemos ver en la zona de la derecha, acá donde tenemos aguas termales que tranquilamente se las pueden ver a la superficie. Estas temperaturas de las aguas que pueden llegar a superficie tranquilamente llegan a 50 grados centígrados y nosotros podemos tener ese tipo de temperaturas. Pueden ser utilizables en cualquier tipo de aplicaciones, ya sea de forma directa lo que nosotros podemos tener ahí o como lo que se busca en muchas situaciones es implementar, por ejemplo, o realizar perforaciones de alta profundidad, o más bien dicho, con bastante profundidad, de manera que se puedan construir sistemas como un ciclo Rankine y tratar de generar electricidad, porque las temperaturas en el interior, se tienen como información con piscinas de aguas termales, lo que se puede encontrar es que en el interior se va a encontrar agua con temperaturas mucho más altas, que en algunas ocasiones puede llegar a temperaturas tranquilamente en su interior de 200 grados centígrados, con lo que tranquilamente se puede construir una generadora de electricidad que en algunas ocasiones o en algunos países se instalan sobre los 50 megavatios, tranquilamente pueden llegar a 100 megavatios, de acuerdo al recurso geotérmico que puedan identificarlo en el interior. Tal vez en este tipo de fases de estudios de la parte geotérmica se puede decir de que la fase de estudio inicial puede ser un poco elevada en el ámbito de que se tiene que realizar este tipo de exploraciones a nivel de perforaciones para que se pueda identificar de mejor manera el recurso, donde, claro, los estudios iniciales en un inicio pueden ser, podrían decirse, entre comillas, una limitante por lo caro que puede realizarse una perforación. Cabe recalcar que también existen otros tipos de riesgos cuando se tienen algunas piscinas alrededor, si se quiere hacer una exploración geotérmica de este tipo de gran escala, es de que si se tienen lugares turísticos que están aprovechando las aguas termales alrededor, se puede pasar de que al momento de realizar los diferentes tipos de perforaciones pueden afectar algunas veces o puede producir de esta explotación, o más bien dicho, la explotación de este tipo de fuentes geotérmicas, pueden bajar la temperatura en algunos grados a las aguas termales que tenemos en la superficie. Pero bueno, esos son casos muy particulares, se podría decir, pero de todas maneras, este tipo de generadoras o este tipo de iniciativas son 100% renovables y lo interesante acá es de que el recurso que se tiene a nivel geotérmico es disponible 100% del tiempo, del total del tiempo, donde nosotros podemos acoplar tranquilamente una generadora eléctrica a una demanda que se tenga en particular, ya sea de generación de para la electricidad, y podemos ajustar directamente una curva de demanda con una generadora geotérmica, lo cual son proyectos muy interesantes y pueden ser muy complementarios con otro tipo de proyectos con energías renovables no convencionales. Ahora, si hablamos un poquito más en el tema de usos de geotermia de media y baja entalpía, los diferentes tipos de aplicaciones que se pueden utilizar, sobre todo tienen que ver mucho con la climatización, donde nosotros podemos tener una climatización utilizada para el tema de quesos que se puede tener temperaturas deseadas o que se mantengan estables entre los 9 y 11 grados, frutas y verduras que se encuentran entre 10 y 22 grados o 25 y 45 grados para temas de tratamiento, de conserva, o de las piscinas y temas de agua caliente sanitaria que se pueden encontrar entre 25 y 40 grados para su uso directo. Además, podemos tener aplicaciones en el tema de desalinización de agua, donde esos son temas de proyectos muy interesantes cuando se tienen este tipo de fuentes geotérmicas que nos puedan utilizar para este tipo de aplicaciones con fuentes que nos puedan servir entre o cercanas a los 110 o 120 grados centígrados y que puedan estar muy cercanas a las zonas de la costa. De esa manera se puede tener este tipo de desalinizadoras donde las desalinizadoras que, por ejemplo, funcionan con combustibles fósiles
consumen una gran cantidad de combustible para que puedan realizar o puedan separar el agua dulce y el tema con, con la parte de la salmuera del agua. También se pueden realizar algunas aplicaciones con deshidratadores, que se pueden tener prototipos muy interesantes y que pueden estar en el orden de los 50 a 90 grados centígrados entre sus aplicaciones. Todo este tipo de aplicaciones se lo pueden realizar de acuerdo a las fuentes térmicas que nosotros podamos tener a disposición. Por ejemplo, una de las más conocidas cerca aquí de Quito son las termas de Papayacta, por ejemplo, donde nosotros podemos apreciar que el agua termal en la superficie y podemos visitarnos esas temperaturas tranquilamente sobrepasa los, los 40 grados centígrados o los 30 grados centígrados, los cuales puede servir para diferentes tipos de aplicaciones o lo que actualmente se utiliza para el tema turístico. Ahora, como un tema de motivación de lo que actualmente se desarrolla en el IGE, existe un proyecto para el tema de climatización de invernaderos, el cual consiste en una bomba de calor, que lo que busca es buscar como formar un intercambiador entre lo que tendría que ver una profundidad con mangueras, como nosotros podemos ver aquí en la parte de la izquierda, a una profundidad aproximadamente de entre 2 a 4 metros, donde aquí lo que nosotros vamos a tener es de que por la profundidad en que se encuentra ello, la temperatura se va a mantener mucho más estable y las temperaturas que nosotros tengamos acá en relación al interior del invernadero, lo que vamos a buscar es de que éstas se vayan manteniendo de manera mucho más estable. Estos de aquí son las conexiones de lo que va a estar directamente, van a estar conectadas a lo que es la bomba de calor y este sería el sistema donde se encuentra la bomba de calor. Esto de aquí lo que nos va a permitir es el intercambio de calor entre el sistema o el intercambiador que tenemos abajo en la parte de la Tierra con nuestro sistema que tenemos en el invernadero. ¿Cuál es el objetivo de ello? Mantener una temperatura en el interior del invernadero mucho más estable. Dado que la temperatura del interior del invernadero, por más de que lo tengamos todo cerrado, siempre va a estar de la mano o va a estar vulnerable al tema de los cambios drásticos que tenemos en la temperatura ambiente. De tal manera que podemos perder mucho el calor en su interior, donde podemos tener temperaturas en la zona que se está trabajando muy, muy bajas, cercanas a 5 grados centígrados, inclusive cercanas a 0 grados centígrados. E inclusive durante el día se pueden llegar a temperaturas de 25 grados normalmente. Pero, por ejemplo, para un cultivo de lo que tiene que ver el tomate, para el tema de su producción, lo que se busca es de que lleguen a temperaturas mucho más estables y que no se sobrepasen entre los 10 y 20 grados centígrados. Es ahí cuando inclusive el propio invernadero por sí solo necesita un sistema de climatización y buscar algunas soluciones. Donde este tipo de soluciones comparadas con otras como que pueden realizarse con resistencias eléctricas, por ejemplo, o con temas de combustibles fósiles, se puede ver de que este tipo de sistemas puede ser económicamente atractivo en el modo de operación a largo plazo y puede ser amortizable a lo largo del tiempo. Para ver qué es lo que está pasando entre los dos sistemas, nosotros esperaríamos de que nuestro sistema invernadero esté interactuando con las temperaturas ambientes registradas por una estación meteorológica que van a estar oscilando entre casi 0 grados centígrados hasta un tope de 25 grados centígrados, si no me equivoco, es 24.8 grados centígrados de lo que se tiene registrado en la estación meteorológica. Lo interesante es que se tiene aquí un sensor, una termocupla, instalado con 2 metros de profundidad, donde las temperaturas que nosotros tenemos aquí en el suelo están oscilando entre topes más o menos de 16.5 grados centígrados hasta 18 grados centígrados. Entonces, estas temperaturas realmente tienen una media de 17.5 grados centígrados y se mantienen estables. Esto es lo que nosotros vamos a tratar de utilizar y con la diferencia que en algunos casos podemos tener las temperaturas de 17.5 grados comparadas a las temperaturas ambientales que podemos tener en un momento que nos pueden estar afectando el invernadero, al momento que comience a subir en algún momento la temperatura en el interior del invernadero puede llegar a ser superior a los 20 grados centígrados, este sistema comenzará a enfriar el sistema del invernadero. Puede funcionarnos con la bomba de calor o si no, con esta bomba geotérmica, que de esta manera es como se le conoce. La bomba geotérmica, cuando llegamos a tener temperaturas muy bajas o cercanas a 0 grados centígrados, este tipo de temperaturas con el intercambiador que nosotros tenemos acá,
lo que nos permite es calentarle de tal manera de que siempre esté superior a los 10 grados centígrados. De esa manera y ese tipo de juego nos va a permitir que las temperaturas en el interior del invernadero se mantengan climatizadas y que nuestros cultivos no sufran ese cambio drástico que se puede producir por bajas de temperatura o por subidas de temperatura muy, muy elevadas en lo que tiene que ver un día en particular. Donde muchas veces, por ejemplo, ya cuando tenemos temperaturas cercanas a 0 grados centígrados, uno de los principales problemas que se pueden originar son las típicas heladas. Y ahí es cuando se puede echar a perder todo un cultivo. Ahora, un poco como introducción el tema de María Motriz. Eh, bueno, es todo lo que nosotros podríamos aprovechar como su recurso en sí, el tema de las corrientes marinas, que es lo que nosotros vemos como las corrientes marinas de lo que se tiene conocido a nivel mundial, cómo se van tratando estas alrededor de todo el planeta. Donde las corrientes marinas más conocidas, por ejemplo, las que nos están afectando directamente a nosotros, son las corrientes de la parte ecuatorial y seguida por la corriente de Humboldt. Esas son directamente las que están muy estrechamente relacionadas con nuestro país en esta zona de acá, en los perfiles costeros. ¿Cómo podemos aprovechar este tipo de recurso? Actualmente sí existen diferentes tipos de alternativas. Por ejemplo, esto se puede parecer a lo que tendría que ver como una generadora hidroeléctrica con el tema de la subida y bajada de la marea, con la implementación de un dique, donde el generador lo que puede funcionar en un momento del día es hacia un lado, puede estar generando con el tema de la marea alta, y cuando la marea comienza a bajar tenemos en la otra dirección totalmente, como lo podemos ver en esta gráfica. O a su vez, estas son tecnologías que son totalmente experimentales, que actualmente, si no me equivoco, esta es una información que la tomamos de una zona europea en la parte de, si no me equivoco, de Irlanda o de Escocia, como una iniciativa de un diseño que se puede parecer a una turbina eólica, pero para que éstas comiencen a funcionar en la profundidad con las corrientes marinas. Es algo bastante interesante, dado que a diferencia de lo que nosotros tenemos con el viento, tenemos un flujo que tiene una densidad mucho más elevada, que es aproximadamente a 1000 kilogramos metro cúbico, sobre lo que tiene que ver con la densidad, que es 1.22. Entonces, este tipo de tecnologías es interesante verlo. Actualmente no es que se conozcan como parque, o sea, hay algunas iniciativas que se encuentran a nivel internacional, pero en nuestro país actualmente no tenemos desarrollado absolutamente nada en el tema de marea motriz. Y es algo que tal vez en un futuro se puede ir explorando. Otra forma también de aprovechar es la energía de las olas. Bueno, a veces la cosa no sé cómo la motriz, pero más bien lo que nosotros estamos aprovechando es el movimiento totalmente de las olas con temas de motores hidráulicos para la generación de energía. Voy a adentrarme un poquito más en el tema de energía solar, donde para conocer un poco más el tema de recursos realmente es lo que nosotros vamos percibiendo de día a día. Y voy a ponerle clic. Entonces, esto de aquí es una foto capturada de lo que podría tomarse desde un satélite hacia lo que nosotros tenemos acá en la parte de Sudamérica. Lo que nosotros vamos viendo es la interacción de del Sol o el reflejo de lo que sería la radiación solar de lo que nosotros estamos viendo de reflejo hacia el espacio. Entonces, esto es lo que nosotros vamos teniendo acá, ya nos va diciendo de antemano lo que nosotros tenemos de disponibilidad de recursos durante un mismo día, donde nosotros no tenemos 100% disponible el recurso, o cómo podemos aprovecharlo de él, donde nosotros vamos a tener algún número de horas disponibles durante un día, donde nosotros podemos tener una generación efectiva de energía, que va a ser en las horas donde tengamos sol, que tranquilamente podemos llegar en el mejor de los casos, a unas 8 horas como tope máximo para tener generación, y ya hablando de manera efectiva donde podemos tener la mayor generación en el transcurso de un día, te podría decir que tal vez son 6 horas donde un panel fotovoltaico, donde un captador realmente solar puede estar funcionando casi a su tope máximo para la generación. El recurso solar en el Ecuador se va distribuyendo, como nosotros podemos ver en la parte de las dos figuras. Tenemos la radiación horizontal global,
donde nosotros podemos apreciar en la zona del sur del Ecuador, en la parte de Loja, así como en la parte de Pichincha, un poco en la parte del norte, tenemos puntos de radiación más alta en el país. Eh, y la parte de Galápagos es donde tenemos la mayor radiación que nosotros tenemos actualmente en todo el Ecuador. Y justo coincide en las zonas costeras. Entonces, la radiación solar que nosotros tenemos en el país es muy atractiva. Se pueden instalar diferentes tipos de metodologías. Estos mapas se lo puede ingresar directamente a esta página de acá, que es el Global Solar Atlas. Esta fue construido, o más bien dicho, fue elaborado con una iniciativa del Banco Mundial a través de todo el planeta, donde tenemos información de 1 kilómetro cuadrado de resolución por píxel de lo que tendríamos disponible para el Ecuador. Esta información es muy buena y actualmente cuando nosotros nos metemos a esta página, podemos darle clic en cualquier lugar de interés o podemos ingresar las coordenadas de cualquier lugar que nosotros queramos tener como un poco más de interés sobre el recurso solar de una zona y nos puede dar inclusive cuál es la generación fotovoltaica que se podría tener en un lugar particular. En cualquier lugar del planeta puede tener alguien ello, inclusive en cualquier lugar del Ecuador. Inclusive se lo puede tener desglosado a nivel mensual. Acá en la parte de la derecha tenemos la radiación directa normal, donde tenemos las tres componentes, que tendríamos tres componentes de la parte de radiación, que sería la radiación global, normal y la radiación difusa. La radiación difusa directamente tiene que ver con la dispersión que se van a producir de toda la radiación electromagnética que comienza a interactuar con nuestro planeta, pero, por ejemplo, va a estar interactuando con nubes o con radiación que es totalmente reflejada. Eso es lo que tenemos como radiación difusa, como lo conocemos directamente, y todas se las estima directamente con planos. En este caso, toda la radiación global es igual a la sumatoria de la radiación normal más la radiación difusa en un mismo plano que sería el horizontal. Como un poco más de temas de conceptos básicos, la energía solar lo podemos utilizar en dos campos que son totalmente grandes. El uno que tendría que ver con los sistemas fotovoltaicos, que su principal finalidad es la generación de electricidad. ¿Cómo se obtiene ello? Es que a través de estos sistemas fotovoltaicos, por lo general, o sea, generalmente se utilizan con celdas solares que se basan en semiconductores. Lo que produce esto es de que se genera el efecto fotovoltaico, por eso se llaman, ¿no?, las celdas fotovoltaicas, las cuales con la incidencia de radiación sobre las mismas generan una diferencia de voltaje porque desde sus bandas de valencia sobrepasan electrones a la banda de conducción y tenemos la diferencia de voltaje que se nos genera en nuestros circuitos. Ese sería el efecto fotovoltaico, que está muy relacionado a lo que tiene que ver con el efecto fotoeléctrico a nivel físico. Y en cambio en los sistemas de captación solar, que ya tendría que ver un poco más el tema térmico, tenemos como unas aplicaciones directas que tienen que ver con la calefacción de casas, por ejemplo, o temas de calentamiento de agua sanitaria, o también pueden ser utilizadas para la generación de electricidad. Estos sistemas térmicos pueden ser utilizados a nivel de baja temperatura, como lo que tiene que ver los colectores planos, los cuales están destinados para el agua caliente sanitaria y son aplicaciones inferiores a los 100 grados centígrados. Por otro lado, tenemos aplicaciones con media temperatura que pueden existir los concentradores cilindro parabólicos, que en cierta manera es como un cilindro muy grande con perfil parabólico, donde en el foco de la parábola lo que vamos a tratar de hacer es que nuestro captador refleje toda la radiación que tenemos de un área mucho más grande a la que tenemos en nuestra área de captación en el interior de estos concentradores. Lo que vamos a tener es este tipo de relaciones que nos va a subir la radiación mucho más. Es como tener una lupa con toda la radiación solar enfocada en un solo punto, que si alguna vez alguno jugó con ello, lo que podríamos realizar con ello es inclusive aprender un papel con una lupa solo por lo que convergíamos todos los rayos solares en un solo punto. Es de esa misma manera que funcionan los concentradores cilindro parabólicos, al igual que las centrales de torres con hélices.
Las temperaturas que nosotros podemos llegar con estos colectores cilindro parabólicos están cercanas entre 200 a 300 grados centígrados muy fácilmente. Y este tipo de aplicaciones nos sirven ya para generación de electricidad y existen aplicaciones muy interesantes ya con plantas de generación eléctrica muy grandes o inclusive para otro tipo de aplicaciones. Las centrales de torre con helióstatos están directamente aplicadas al tema de generación de electricidad y en su foco pueden llegar a temperaturas tranquilamente de los 600 grados centígrados, 800 grados centígrados sin ningún problema por todo el área de todo el área que se utiliza para llegar a enfocar una gran cantidad como de espejos que se enfocan en un solo punto, en una torre en particular, donde podemos llegar a ese tipo de, o podemos llegar a esas temperaturas muy elevadas. Diferentes aplicaciones que tenemos de los sistemas fotovoltaicos, a pequeña escala podemos instalar este tipo de celdas o ya como un panel fotovoltaico, todos conectados, donde ya tenemos un voltaje de salida con una corriente en particular, donde muchos de los paneles fotovoltaicos están, eh, si no me equivoco, tienen salidas pueden ser de 12 voltios o de 24 voltios y todas pueden estar acopladas con corrientes de hasta 6 amperios en algunos de los casos, de tal manera que ahí es donde se realizan los diferentes tipos de arreglos para tener los diferentes tipos de aplicaciones que podamos tener, ya sean para aplicaciones de autoconsumo, lo que nosotros podemos ver acá, y ya sea conectados a una red o tener un sistema de baterías en su interior y tratar de tener electricidad de manera autosuficiente para abastecer de energía a toda una casa. Otro tipo de aplicaciones que ya pueden ser a nivel térmico, inclusive también con paneles fotovoltaicos, pueden realizarse en el tema de esterilización, pasteurización, bombeo de agua, deshidratadores, cocción de alimentos, desalinizadores. Aquí en la parte de la derecha hay un sistema de colectores cilindro parabólicos instalado en México en Nestlé, donde esto de aquí realmente está destinado al tema de generación de vapor, ya sea para el tema de pasteurización o temas de cocciones de alimentos en el exterior de la fábrica. Y acá abajo tenemos una industria farmacéutica que es Ram Pharma en Jordania, que tenemos un arreglo de tipo Fresnel para la generación de vapor. Con el tema de aplicaciones de sistemas fotovoltaicos acá en el Ecuador, lo que tenemos es el parque fotovoltaico de Fortalloy como un ejemplo que tenemos acá. Esta es una imagen tomada de Sierra Galápagos y también de L Galápagos. Este es el parque fotovoltaico de Puerto Lloro y en la parte de la derecha tenemos el parque fotovoltaico de Banda. Otras aplicaciones y las que se han realizado a nivel institucional tienen que ver con el catamarán solar del IGE. Este es el primer catamarán que se construyó aquí en el Ecuador, de tal manera que sirve para el transporte de pasajeros entre la isla de Baltra y la isla Santa Cruz en el canal de Itavaca. Si no me equivoco, tiene una capacidad para unos 40 pasajeros. Se compone de paneles fotovoltaicos en su techo y además tiene un conjunto de baterías que abastecen a los motores eléctricos que son suficientes para transportar desde una isla a la otra. El viaje de una isla a la otra es de unos 6 a 7 minutos. Y en la parte de la derecha también se construyó un secador solar de granos que actualmente se encuentra instalado en Puerto Viejo, el cual consiste en un captador de energía o de radiación solar. Tenemos un ventilador, el cual nos va a llevar el aire caliente en el interior y nos va a servir a realizar el secado de maíz en el interior, de tal manera que tenemos un flujo siempre continuo entre una salida y con el aire de entrada siempre en el interior de este tipo de invernadero que tenemos aquí, donde se realiza el secado de todos los granos. Estas son una de las aplicaciones actualmente que se ha realizado en el IGE y que por ejemplo, el catamarán solar ha venido funcionando más de 4 años, donde ha tenido algunas paras o no, pero cabe recalcar que fue un prototipo, pero actualmente ha funcionado tranquilamente para el transporte de pasajeros. Esto fue construido en la época cuando existía el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, que actualmente se fusionó para convertirse en el actual Instituto de Investigación Geológico y Energético, en el cual estoy desempeñando mis funciones. Un poco con el tema de energía eólica también, el tema de recurso, cómo se va
cómo tenemos el recurso de la energía eólica o la disponibilidad del recurso eólico en todo el planeta se basa mucho inclusive por la rotación que nosotros tenemos en el planeta. Nosotros tenemos una rotación donde si nosotros utilizamos la regla de la mano derecha, nuestro vector va a estar apuntando siempre hacia el norte, pero el flujo, o más bien dicho, el fluido que nosotros vamos a tener, que sería todo el sistema atmosférico, en la parte de la línea ecuatorial, por ser todo esto como una especie de esfera, si es que nosotros nos imaginamos ello, el fluido siempre va a tratar de viajar en la línea ecuatorial de este hacia oeste con su dirección, como nosotros vamos viendo las flechas acá. Estos se conocen como las fuerzas de Coriolis. Es así como nosotros esperamos que las direcciones del viento por el fluido comiencen a funcionar a lo largo de todo el planeta. Pero aquí hay una pequeña situación, es qué pasa si nosotros tenemos obstáculos y le comenzamos a obstruir al viento. Entonces ahí es lo que vamos a tener otro tipo de fenómenos, además de que la temperatura, cómo interactúa la radiación solar con el planeta y cómo van calentando nuestro sistema atmosférico, permite el movimiento de todas estas masas para que este tipo de fenómeno acompañado con la temperatura puede producirse velocidades de viento mucho más altas o más bajas en lugares o zonas en todo el planeta. Entonces, lo que nosotros vamos viendo que en las zonas más altas, nosotros vamos a tener esta predominancia de lo que tendría que ver el tema de Coriolis con el comportamiento de las direcciones de viento. Ahora, un poco viendo el recurso eólico en lo que tendría que ver todo el Ecuador, ¿qué es lo que pasaría si nosotros comenzamos a medir el viento a diferentes alturas? Entonces, a un nivel de 5 metros de altitud, si tenemos un anemómetro, comenzamos a medir en todo el lugar del Ecuador, nosotros tendríamos este tipo de velocidades de viento registradas. Si nosotros vamos y medimos la altura a 20 metros de altitud, nosotros comenzamos a ver de que las velocidades de viento comienzan a aumentar. Esto tomando en cuenta de que son velocidades de viento registradas a nivel climatológico. Lo esperado de que si nosotros podríamos tener una serie temporal registrada por un sensor como un sensor de un anemómetro, tomamos la estadística de todo lo registrado durante todo un año, sacamos su media estadística y lo que nosotros vamos a tener aquí es representado en este mapa de lo que nosotros estamos tratando de mostrarlo acá, donde las velocidades de viento van a comenzar a oscilar y comienzan a aumentar a medida que nosotros vayamos aumentando la altitud o donde nosotros comenzamos a registrar este tipo de velocidades de viento. Es aquí donde nosotros comenzamos a aprovechar y comenzamos a ver que los parques eólicos nos preguntamos por qué son tan altos los aerogeneradores. Es por esta razón, tratar de eliminar lo que tiene que ver una variable que la conocemos como la rugosidad del terreno, que tiene que ver mucho con el tema de los objetos que nosotros tengamos. Por ejemplo, los bosques, por ejemplo, edificaciones, inclusive montañas, cuando tenemos zonas muy eh, con muchas montañas en todo el alrededor. Todo este tipo de forma de que nosotros tenemos en el terreno es lo que nos permite tener el recurso eólico favorable en una zona, donde nuestro recurso eólico, el mayor recurso eólico que tenemos en el Ecuador, se encuentra en toda la región de la parte de la cordillera, a través de toda la región interna, como nosotros podemos ver en la parte azul. Los tipos de aerogeneradores que tenemos en los que tienen que ver el eje vertical. Cabe recalcar que estos tipos de aerogeneradores son de aplicaciones de generación para pequeña generación, donde tenemos los Abonius, Darrios, el Viromil, el Gonzai, como tenemos los ejemplos aquí en la parte de las gráficas que podemos apreciar. Y los tipos de aerogeneradores que actualmente se utilizan para generación ya a gran escala, se utilizan los de eje horizontal, entre ellos el aerogenerador que más es utilizado es el tripala, o el de 3 palas. Los que son como de 2 palas o el de o el de una pala, en el pasado se han construido algunos prototipos, pero no aprovechan o no aprovechan de muy buena manera la energía cinética que proviene del viento. Entonces, lo que se vio es de que los aerogeneradores de 3 aspas, comparados a los de 2 y de una aspa, estos, en cierta manera, aprovechan de mejor manera la energía cinética que proviene del viento. Pero, ¿qué pasa si ahora me pongo a construir aerogeneradores con más aspas? Y esa es la tendencia. Si a mayor número de aspas voy teniendo,
capaz que aproveche de mejor manera la energía cinética del viento. Pues bueno, eso fue demostrado en otro tipo de trabajos donde a mayor número de aspas, a partir de 3, vamos viendo que el rendimiento de una turbina eólica sigue siendo la misma. Todas siguen algo que se conoce la ley de Betz, donde nosotros podemos tener que la eficiencia de un aerogenerador no puede ser mayor al 59%. Los parques eólicos acá en el Ecuador actualmente instalados, tenemos el Parque Eólico de Baltra, tenemos el Parque Eólico de San Cristóbal y el Parque Eólico Villonaco. Cada uno tiene, el Parque Eólico de Baltra tiene aproximadamente 2.25 megavatios de capacidad, el de San Cristóbal de 2.4 megavatios, y el Parque Eólico Villonaco actualmente tiene 11 turbinas y tiene una capacidad de 16.5 megavatios, siendo el parque eólico actualmente instalado el más grande del país. La fusión nuclear. Lo que nosotros entendemos por fusión nuclear, en cierta manera, son reacciones termonucleares que se dan entre átomos que se podría decir que tienen se podría decir con un núcleo que es muy similar a otros átomos que podemos tener para que se pueda reducir este tipo de reacción termonuclear. Entre ellos, lo que podemos tener como un ejemplo, o las reacciones que se producen en el Sol, por ejemplo, es una reacción que se produce entre el deuterio y el tritio. Al momento que estos dos se fusionan, lo que nosotros vamos a tener es una partícula mucho más pesada, que es el helio, donde podemos tener una emisión energética de 17.6 megaelectronvoltios, seguido por un neutrón, que es lo que nosotros tenemos esperado con la energía que tenemos saliente de todo ello. Todo ello, o esta fusión, lo que nos genera es un plasma que puede llegar a millones de grados centígrados o millones de grados Celsius. Esta es una representación de una reacción termonuclear y estos son el tipo de reacciones termonucleares que se producen en el Sol. ¿Cuál es el tema o qué es la situación? Es de que esto puede ser cíclico, donde este tipo de partículas pueden volver a ingresar, donde estos son el tipo de combustible que tenemos en este tipo de reactores, se podría decir, esperados. No hay ningún reactor actualmente en el planeta construido, donde la zona del reactor, que actualmente se la conoce, es un tokamak, que esto se está construyendo actualmente en ITER, en Grenoble, en Francia, se podría decir como una iniciativa entre muchos países a nivel mundial. Participa Estados Unidos, China y muchas potencias. Todos quieren participar en ello porque esto se puede decir que es la energía del futuro. Este es el tokamak. ¿Y qué es la idea del tokamak? Es en un toroide comprimir todo el plasma donde podemos llegar a estas temperaturas, y este es un tokamak que actualmente es experimental y está funcionando, donde han llegado tranquilamente a temperaturas de 5 millones de grados Celsius. Esto lo dejamos como un tema de motivación de hasta dónde pueden llegar y cómo podemos utilizar los diferentes recursos de energía que nosotros podemos tanto elaborarlo a nivel experimental como lo que nosotros podemos tener disponible en nuestro propio planeta para que pueda ser aprovechado. Un poco de las energías renovables en el mundo. Tenemos lo que se utiliza como actualmente como los biocombustibles, donde los países que más biomasa actualmente vienen utilizando son Brasil, son Estados Unidos, son los números 1, donde tienen cerca de 500 teravatios hora de energía que actualmente o al año vienen generando a través de biomasa. Claro que aquí se considera también la quema de carbón, aparte de los desperdicios orgánicos y los residuos agrícolas. La capacidad geotérmica actualmente instalada en el planeta, lo que tenemos los países que más, que actualmente vienen, en cierta manera, dominando el tema geotérmico en el planeta, está Estados Unidos, se encuentra Japón, se encuentra Islandia, todos ellos vienen utilizando ya este tipo de generadores que están actualmente instalados y que están alimentando sus redes eléctricas con matriz energética en los países. En el tema de la generación solar, igual los países que aquí vienen dominando más es China y tiene que ver Estados Unidos, también viene Alemania, porque algo muy interesante
es cómo la energía solar ha tenido un crecimiento y sobre todo desde el 2010 con la instalación de este tipo de sistemas, ya sean fotovoltaicos, que es los que últimamente han tenido un despunte a nivel internacional, pues podemos ver de que realmente entre el 2010 y el 2019 es un solo pico, donde tenemos a Asia con una gran cantidad, viene seguido por Europa, y tenemos Sudamérica y bueno, y aquí tenemos a Norteamérica en color rojo. Realmente cada vez están utilizando más los sistemas fotovoltaicos y esto permite que sus costos, tanto de los paneles fotovoltaicos como las celdas fotovoltaicas, disminuyan. Actualmente ya podemos decir de que los costos de vatio pico o de cada vatio pico en un panel fotovoltaico puede llegar o estar cercano a los 50 centavos por vatio, lo cual es muy bueno y actualmente aquí en el país uno puede conseguir tal vez paneles fotovoltaicos con 70 o 75 centavos del precio de cada vatio. El tema de la energía renovable, el tema de la generación eólica, los países que más actualmente vienen generando está China y Estados Unidos, aparte de los países europeos, donde la capacidad de generación, más bien dicho, la capacidad eólica que se viene instalado es inclusive superior a la parte de solar en todo el planeta. Y actualmente aquí en la parte de Sudamérica, la implementación de este tipo de proyectos se comienza a disparar desde el año de 2010 y actualmente viene creciendo exponencialmente, donde tenemos a Brasil, que ha tenido una muy buena implementación de este tipo de proyectos, seguido por México, Chile y Argentina. Cabe recalcar que el Ecuador también está metido en este tipo de iniciativas, incorporando más centrales eólicas en su red eléctrica, donde en un futuro esperamos la inclusión de otras. Bueno, aquí vienen unos retos tecnológicos y sobre todo tiene que ver con lo que tiene que ver la energía eólica y solar, y tiene que ver con la intermitencia en la generación eléctrica, y los cuales nosotros solo podemos generar energía cuando está presente el recurso, y donde nosotros es muy complicado que nos podamos ajustar una curva de generación a una demanda específica. Entonces aquí vienen las otras preguntas, las actuales desarrollos en temas de almacenamiento energético para que nosotros podamos generar todo lo que podamos tener de nuestro recurso disponible y utilizarlo en el momento que realmente lo tengamos. O sea, realmente el almacenamiento energético, su principal fin es que la curva de generación que podamos tener por fuentes renovables como solar y eólica, podamos realizar el ajuste de esa curva de generación con la curva de demanda que nosotros podamos tener. Y ahí vienen los conceptos de redes inteligentes. Y otro reto que viene después de todo ello, y ahora con el tema de la construcción ya masiva de baterías de gran escala para almacenamiento energético, viene el tema de reciclaje y el tema de uso con el tema de las baterías que se van quedando en desuso o el tema de equipos electrónicos. Un poco el tema de cómo se viene distribuyendo el tema de generación en tema de hidroeléctrica, eólica, solar y las renovables, cómo se encuentran distribuidas a nivel del planeta, donde eólica y solar son las que renovables no convencionales que actualmente se encuentran con mayor capacidad instalada en el planeta. Ahora un poco la matriz energética en el Ecuador, cómo se encuentra distribuida, sería la demanda de energía por sector, donde tenemos que el sector que mayor demanda energía en todo el Ecuador es el sector de transporte, con el 48.8% de toda la energía que nosotros demandamos en todo el Ecuador se va únicamente en transporte, seguido de la parte de industria, seguido de la parte residencial, que serían los principales. Y ahora la demanda energética por fuente, que es lo interesante, es que lo que más nosotros demandamos, en cierta manera, son combustibles fósiles, que son gasolinas que obviamente están relacionadas muchísimo con la parte del sector transporte, seguido por diésel, que obviamente también está en la parte de transporte y también por la parte industrial, y seguido con el tema de electricidad, que es tan solo un 16.7% que es utilizado actualmente como demanda actualmente en todo el país. Y la generación eléctrica que actualmente tenemos en nuestra matriz eléctrica del Ecuador
se compone por un 27.3% de generación térmica, seguido por un 70.5% de generación hidráulica, donde nosotros tenemos una biomasa con capacidad instalada de 1.3%, seguido con eólica de 0.3% y solar del 0.1%. Esto basado en el balance energético nacional del año de 2018. Ahora un poquito sobre el tema normativo en el Ecuador. Tenemos la Constitución de la República con su artículo 413, que el Estado debe promover la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas tecnológicas ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas y de bajo impacto. Donde nosotros tenemos también que se publicó la Ley Orgánica de Eficiencia Energética, donde su objeto es establecer el marco legal y régimen del funcionamiento del Sistema Nacional de Eficiencia Energética. Y su artículo 26, que es el importante, en cierta manera, promueve el uso de tecnologías limpias y energías alternativas. Y es de conformidad con lo señalado en la Constitución, que propone desarrollar un sistema eléctrico sostenible sustentado en el aprovechamiento de recursos renovables de energía. Esto es muy interesante porque estas son se podría decir, los marcos jurídicos en los cuales actualmente se desarrollan las mayores iniciativas de proyectos en energías renovables a gran escala en el país, pero además que también permiten que otros tipos de marcos regulatorios se vayan generando para que este tipo de tecnologías puedan ser, en cierta manera, implementadas con mayores facilidades o que tengan mayores incentivos en un futuro para nuestro país. También tenemos la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y aquí tenemos una regulación que fue publicada a finales del año del 2018, que es la regulación del ARCONEL, la 00318, que tiene que ver mucho con la microgeneración fotovoltaica, donde se busca la implementación y participación de consumidores que cuenten con sistemas de microgeneración fotovoltaica hasta 100 kilovatios de capacidad que pueden instalarse, ya sean ubicadas en techos, superficies, en viviendas, edificaciones, también puede ser a nivel industrial, de tal manera que esto pueda ser utilizado para el propio consumo y la generación que vaya a estar conectada directamente a la red pueda cruzarse directamente con el pliego tarifario. Todo se vaya a trabajar en temas de bajo o medio voltaje. Esto actualmente puede ser muy interesante para, inclusive si es que alguien ya deseen tanto a nivel propio para pasarse a utilizar energía más limpia y tratar de ir amortizando este tipo de sistemas con el propio pliego tarifario o en cierta manera ya con otros sistemas mucho más grandes que pueden ser a nivel industrial donde tranquilamente pueden llegar a 50 kilovatios o 100 kilovatios como máximo. Ahora, un poco el tema de cuáles son otros proyectos que se están desarrollando y actualmente el Ministerio desde el 2018 y 2019 viene visitando ciertos proyectos para su construcción, donde actualmente se piensa construir es el Parque Villonaco 2 y 3, que tendrían una capacidad de 100 megavatios y también mandó al proceso de licitación un proyecto gigante de fotovoltaico que se espera con una capacidad que sea de 200 megavatios. Además, en Azuay, con L. Gaustro, se está construyendo un parque eólico de 50 megavatios, el cual ya tiene su permiso de construcción y está en la fase de construcción. Y ahora lo que tiene que ver con algo ya de aplicaciones mucho más pequeñas, tiene que ver con la norma ecuatoriana de la construcción, el capítulo de energías renovables, donde lo que se busca es conseguir que un porcentaje del consumo energético en agua sanitaria para las edificaciones proceda de energía renovable, donde se busca que las edificaciones con demanda superiores a 50 litros día por persona y edificaciones que reformen toda su instalación térmica con agua caliente sanitaria de 50 litros día por persona o en edificaciones que tengan 5,000 litros por día de uso de agua caliente sanitaria, se apliquen sistemas de calentamiento de agua sanitaria con fuentes renovables y entre esas la que más se promueve es la instalación de colectores solares para este tipo de
de sistemas. Esta es una regulación que va a entrar con la norma ecuatoriana de construcción y actualmente se lanzó con acuerdo ministerial este año, donde se lanzó la climatización y la NEC HSR de energías renovables, que son los sistemas solares térmicos para calentamiento de agua sanitaria, con aplicaciones inferiores a 100 grados centígrados. Como unas ideas generales, ya para terminar la charla, de cierta manera, las energías renovables no convencionales podemos encontrar una gran cantidad de aplicaciones, entre ellas les hemos puesto con algunas iniciativas que se han manejado desde el instituto o se han manejado a nivel de lo que se ha venido realizando en el Ecuador. Pero lo más importante que nosotros debemos fijarnos es, en cierta manera, es identificar cuáles son las necesidades y una vez identificadas cuál es la necesidad, es comenzar a determinar cuál es la mejor solución a esa necesidad. Entonces, esto podemos ir aplicando y encontrar las mejores soluciones con la aplicación de energías renovables no convencionales de acuerdo a la necesidad que se vaya presentando. Por ejemplo, actualmente temas de bombeo, temas de riego, en temas de sector agrícola, el tema de solar puede ser muy interesante para realizar, para, para, para bombear agua y realizar riego. De cierta manera, podemos tenerlo dado que los paneles fotovoltaicos los podemos instalar de forma aislada y podemos llevar una bomba y con ello el agua podemos estarla eh, llevando a cualquier lugar o a cualquier sembrío que nosotros deseemos. Hay una parte muy interesante que tiene que ver con la regulación del Arconel 003, la 18, que tiene que ver con la microgeneración fotovoltaica, donde se pueden encontrar muy buenos nichos de mercado. Actualmente puede impulsarse el tema de este tipo de aplicaciones fotovoltaicas de pequeña generación que pueden ser utilizadas tanto a nivel residencial como a nivel industrial para capacidades inferiores a los 100 kilovatios. Además, se presentaron que algunos proyectos de investigación que han venido desarrollados en el IGE pueden ser iniciativas para encontrar algunas soluciones, algunas necesidades que se pueden encontrar en nuestro día a día, tanto en diferentes sectores que podemos encontrar en el Ecuador, ya pueden ser agrícolas, pueden ser en el ámbito industrial o en cualquier área que nosotros nos vayamos a enfocar. Con ello, les agradezco mucho su atención y estaré muy pendiente de cualquier inquietud que ustedes puedan tener e intentaré responder cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Pues ha sido una conferencia bastante interesante. Se han hablado de algunos temas de mucho interés y obviamente ahí implica muchas áreas de aplicación donde están involucrados todos ustedes. Ahora, bueno, no sé si es que tienen alguna inquietud, algo que quieran en este caso aprovechar para preguntar, en este caso al máster Diego. Ya, tenemos, bueno, una pregunta en el chat y después alguien que ha levantado la mano. Entonces, la pregunta en el chat, Diego, nos dice, ¿cuáles son las desventajas de los biocombustibles o por qué no es muy utilizado este tipo de combustibles en el país? Ya, en el tema de los biocombustibles, en cierta manera, lo que depende es la materia o la biomasa que tú tengas disponible, que por lo general vienen de residuos. Entonces, para tener una planta de generación de gran escala con el tema de biomasa, también debes tener una gran cantidad de residuos de biomasa. Entonces, los dos se van manejando de la mano de tal manera de que pueda existir una proporción entre las dos. Por ejemplo, en Galápagos sí se utiliza bastante bien lo que tiene que ver el tema de generación con biocombustibles, con el tema del aceite de piñón. Eso en cierto se podría decir. De cierta manera tendría que ver con la disponibilidad de la materia orgánica que se pueda tener en sus residuos. Perfecto, muchas gracias, Diego. Otra pregunta en el chat nos dice,
¿hay algún proyecto para potenciar la energía utilizada con el biogás? Se conoce que el tema de residuos es muy alta. Entonces, ¿cómo se podría aprovechar ese tipo de energía? Ay, disculpa, se me cortó un poquito. ¿Puedes repetirme la pregunta? Ok, nos dicen, ¿hay algún proyecto para potenciar la energía del biogás? Eh, a nivel del instituto, o sea, o de lo que tengo conocimiento, se construyó en cierta manera un gasificador actual en una planta de Santo Domingo acoplado con INIAP, donde, claro, se produjo algunos temas también con biocombustibles y con biogás. Pero actualmente los proyectos que utilizan más biogás, se podría decir, o que están mucho más relacionados ahí, se podría decir, y creo que hubo otra exposición, si no me equivoco, en el día de hoy, con el tema se me olvidó el nombre que les ponía el expositor, es Jaime Martí, si no me equivoco, que tiene que ver con el aprovechamiento o con la generación de este tipo de gas, ya sea para pequeña escala, y ese tipo de proyectos que son pequeños son actualmente utilizados mucho en el tema de agricultura. Proyectos a gran escala no conozco como digamos, como muy potenciales para una generadora térmica con biogás para producir de manera masiva, pero aparte de lo que se tiene como usos de gas natural, pero de ahí actualmente no podría decirte de un proyecto muy macro, conozca yo actualmente de un tema de biogás, aparte de iniciativas de las que te menciono como biodigestores o como pequeños que van generando como generadores de gas o en cierta manera como la utilización de gas natural. Ok, muchas gracias, Diego. Entonces damos paso a Saúl Ger, que fue quien levantó la mano incluso antes de las otras preguntas. Entonces, por favor, Saúl, que continúes con tu pregunta. Buenos días. Yo tengo una pregunta con respecto a la generación de energía eólica, o sea, en los parques ahorita que están implementando en el Ecuador, más o menos tienen un estimado de viento, porque, o sea, habrán circunstancias en las que la energía generada por el, por el dispositivo podrá ser mayor, pero también habrá circunstancias en las que la energía generada sea menor que la estimada. Claro, sí es muy, muy interesante tu pregunta porque realmente tiene que ver mucho con el recurso. Eh, actualmente en nuestro campo o en el campo de acción que me he venido desarrollando, en lo que tiene que ver en el instituto y sobre algunas aplicaciones, tiene que ver mucho en el estudio del recurso eólico, donde lo que se busca es desarrollar diferentes tipos de aplicaciones aquí en el Ecuador para que con el recurso que tú tienes disponible, con lo que se mide en campo con anemómetros, tú puedas proyectar la generación que tú puedas tener con un parque eólico. Claro, en algunos momentos tú lo que buscas es que con una planta eólica tratas en su diseño, en su parte inicial, en su parte de prefactibilidad se podría decir, es estimar el factor de planta que tú podrías tener de un parque ya construido, lo cual lo puede volver un poco, o lo puede volver muy difícil porque estamos hablando de que el recurso eólico o el solar son estocásticos, pero sobre todo el eólico es cambiante durante un día o puede ser cambiante durante todo el año. Pero lo curioso es que a nivel estadístico y a nivel mensual, a nivel climatológico, se comporta de manera similar año tras año y a largo plazo. Entonces, por eso es lo importante de tener estaciones que midan el viento o hagan un seguimiento del recurso a largo plazo, de tal manera que se siga manteniendo la información del recurso día a día tras día para ir actualizando su estadística. Entonces, sí, tú puedes estimar algo en energía eólica, pero tranquilamente puedes tener una generación abajo, no puedes tener una generación mucho más alta. Por ejemplo, el caso de Villonaco, no me equivoco, el parque eólico de Villonaco se esperaba que funcione con un factor de planta cercano al 40%.
tenemos un factor de planta que fue registrado, creo que en el 2015, cerca del 60%. O sea, estamos hablando de un 20% más. Y cabe recalcar que eso no se lo tenía como esperado, pero es un parque eólico que tiene unas prestaciones sumamente buenas y es algo que ha llamado o sea, que lo vuelve mucho más llamativo para la construcción de nuevas iniciativas en el tema eólico en el Ecuador. Eso te podría decir un poco más sobre el tema de... Muchas Ok, gracias. tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál sería la energía renovable con mayor potencial de explotación en los siguientes años? Por las iniciativas que se vienen manejando a nivel gubernamental, yo pensaría que las energías que más se pueden venir explotando de renovables no convencionales tiene que ver con el ámbito de solar, con sistemas fotovoltaicos y con el tema de eólica, donde estamos hablando de, como les había mencionado, de los proyectos que actualmente se licitaron por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables, donde se esperan construir el parque eólico Billonaco 2 y 3 con una capacidad de 110 megavatios, seguido también con el parque de L. Gaustro, que son de 50 megavatios, y también se tiene proyectado el parque fotovoltaico del Aromo, que son 200 megavatios. Entonces estamos hablando que solo entre estas iniciativas tranquilamente vamos a llegar a una capacidad de renovables entre solar y eólica nueva que buscan instalar cercana a los 300 megavatios. Entonces, estas son las que vienen. Pero cabe recalcar que temas de geotermia y temas de biomasa también se vienen incorporando iniciativas. Y entre esas, la de geotermia, una iniciativa que puede ser interesante, que viene explorando Select Termopichincha, es el tema de Chachimbiro, que buscan instalar es una generadora de geotermia que puede estar cercana a los 50 megavatios, de acuerdo a algunos estudios preliminares que lo han venido informando. Ya, justo una de las otras preguntas que tenemos en el chat se refiere a geotermia. Entonces, en geotermia, en este caso, ¿qué proyectos, bueno, justo la pregunta menciona qué proyectos se tienen a futuro, que justo ya estaría respondida respecto a lo que nos mencionas de SELEC, y si actualmente hay algún proyecto piloto o plantas pequeñas que ya estén operando con geotermia o si netamente es un estudio aquí en el país. Como generación de electricidad, eso ya se llamaríamos como la geotermia de Antaltapía, como la conocen. Es el de Chachimbiro que se lo había mencionado, pero a nivel ya de baja y de media baja entalpía, porque no hay ningún otro proyecto que se haya construido para temas de generación de electricidad. El primero que se trataría de construir es el de Chachimbiro. Y otras aplicaciones que tendrían que ver con geotermia, ya que tendrían que ver con aplicaciones someras, tiene que ver con lo que se está realizando con el IGE, con el que se les había expuesto con el tema de climatización de invernaderos, que esperamos que entre este y el próximo año ya se encuentre instalado la bomba geotérmica para la climatización de un invernadero. Además de que también se realizó un proyecto de investigación para la climatización de un edificio en Guayaquil cerca del año del 2014, si no me equivoco. Que también lo realizó, pero en ese entonces fue el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energía Renovable. Perfecto. Tenemos otra que dice, con respecto a la generación de energía eólica, ¿qué consideraciones se debe tener en base a las especies aéreas? Esto, por ejemplo, respecto al Galápagos, en el que se tienen muchas aves en las islas. Perfecto, muy buena pregunta. Realmente, actualmente los proyectos que se buscan en su zona de priorización, por ejemplo, se comienzan a hacer un análisis. Ese es un estudio que lo venimos realizando en el instituto para las priorizaciones de sitios con potencial eólico, donde los sitios que comienzan a analizarse primero es los corredores, por ejemplo, en este caso en la zona continental, analizamos los corredores andinos o en forma general todos los corredores de aves que se pueden tener. En el tema de los parques eólicos de Galápagos, se pueden tener un tema de mortalidad de las aves que siempre llama la atención, pero en el tema de Galápagos, en San Cristóbal es donde más se ha presentado ese tipo de fenómenos, donde han muerto algunas especies de aves. Pero sobre todo, más que el número de aves que han muerto, lo que ha llamado la atención, de acuerdo a lo que hablamos con algunas personas
biólogos que han estudiado un poco estos temas es de que lo que llama la atención es el tema de muertes con murciélagos en las zonas aledañas al parque eólico, que inclusive no tienen que ver con choques de un murciélago con el tema del aspa, o porque se han encontrado algunos murciélagos con el cuerpo completamente entero, pero totalmente muertos alrededor del parque eólico. Entonces puede ser de que se estén generando algunas ondas que a los murciélagos les aturde y se mueren. Entonces no conocemos el comportamiento muy bien de ellos y algunos artículos que he tenido la oportunidad de revisar mencionan un poco esta situación y realmente llama un poco es un poco llamativo. Entonces, de cierta manera hay que tomar en cuenta un poco el tema de sobre todo los murciélagos en las áreas donde se vayan a instalar los parques eólicos. Actualmente sí se consideran los corredores de aves previo a la instalación de un parque eólico, sobre todo, por ejemplo, si tenemos un ojo de agua, una pequeña laguna, alguna situación por el estilo, en un área donde podamos tener un recurso eólico, se da prioridad no al recurso eólico, sino más bien a la zona que le ponemos como restricción por el tema de que puede ser llamativo para el tema de aves, o en cierta manera donde cruzan aves alrededor de una zona que puede tener un potencial interesante. Entonces, la priorización de los parques eólicos no únicamente se dan por su recurso, sino por todas las variables que que tengan el parque, o más bien dicho, todas las variables que influyen en lo que podría ser la construcción de un parque eólico, de tal manera que su impacto ambiental o el impacto del tema endémico de una zona no se vea afectado. Entonces eso es algo porque realmente, a ver, el año pasado nosotros participamos en una priorización de nuevas zonas para Galápagos, donde nosotros veníamos estudiando ese tema de comportamiento y sobre todo el tema de las aves para que no prioricemos sitios donde pueda afectar a, a aves endémicas del lugar. Ya, perfecto. Pasemos a la última pregunta. En el caso de instalar una nueva planta generadora de energía eléctrica en base a fuente renovable, ¿será de fácil instalación con el tendido eléctrico existente o se requerirá de un nuevo sistema eléctrico nacional para que se adapte a las nuevas instalaciones? Ok, para lo que tiene que ver, si queremos instalarlo con el tendido eléctrico existente, bueno, si hablamos con generadoras de pequeña capacidad, como la que hablamos de temas de fotovoltaico, la empresa eléctrica Quito es la que te da el permiso e ingresas directamente a la red y ahí es donde se hace el cambio con la planilla eléctrica. Pero si hablamos de una generadora con una central ya de generación considerable, que tranquilamente pase los 50 megavatios o los 30 megavatios, en algunas ocasiones sí se construye una subestación previo a la conexión a la red eléctrica. Entonces, de eso también va a depender tu transporte, a cuál es la red que tienes a disposición para que puedas transmitir la energía a otras subestaciones y después despachar la energía. Donde en algunas ocasiones ya te puedes conectar a una red que, o sea, lo que tenga que ver más con su cercanía, ya puede ser una de 138 kV o puede ser más altas. Eso en cierta manera. Perfecto, muchas gracias, Diego. Esas han sido todas las preguntas que han planteado los asistentes. Muchas gracias, Hugo. Nuevamente también extendiendo el agradecimiento al máster Diego Gijón por esta charla que ha sido muy interesante y bueno, también gracias por la respuesta a las preguntas que se han planteado. Por favor, a todos los asistentes les pido de manera encarecida que nos ayuden respondiendo una encuesta que está en el link que les acabo de compartir en el chat de esta plataforma. ¿Sí? Esta encuesta está orientada para poder tener la realimentación de cada una de las conferencias que estamos teniendo. También por informarles que la participación de ustedes es importante en estas encuestas porque también nos ayudan a ver todo el tema de los asistentes para en lo posterior, como se mencionaba, pues poder gestionar los certificados de asistencia al ciclo de conferencias que estamos teniendo.
También por recordarles que más adelante tendrán información de la conferencia que será para el mes de septiembre y que también sea de su interés. Muchas gracias. Igual el máster Diego Gijón se le extenderá el certificado por colaborarnos con esta gran charla que se ha impartido y que obviamente se le enviará digitalmente, ¿sí? Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Hugo. Y eso sería en este evento. Gracias a todos los asistentes igual. Muchas gracias ante todo. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por su atención a todos y todas. Gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.